Buenos días. Esta vez vamos a hacer un repaso para economía para todos los postulantes a la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, Perú. En este caso estamos haciendo uso de algunas preguntas que han venido siendo repetitivas, o en todo caso algunos temas repetitivos dentro de lo que es estos exámenes desde años pasados. En este caso vamos a comenzar con la primera balota, con el primer grupo de temas, que va a ser el de prácticamente son tres temas. Sería el de tipo de cambio, lo que es también el tema de los conceptos previos, y también por último poder hacer de repente algunos tips para poder responder ese tipo de preguntas. Comenzamos entonces con los conceptos previos. Bien, en este caso estamos observando que los conceptos previos, para poder entender un poco lo que es comercio exterior, viene a ser los dos principales conceptos, que son el de exportación y de importación. En este caso vamos a explicar exportación de una manera muy breve. Vamos primero a proceder a leer la diapositiva que estoy presentando. Nos menciona que son bienes y servicios producidos por una compañía en un país y luego enviados a otro. Bien, correcto, este concepto es preciso, pero también te puedo mencionar otro que también te puede ayudar, que es el de que las exportaciones también son todo tipo de bienes y servicios que son de salida, ¿sí?, hacia otros países de manera legal. Entonces ya tenemos otro concepto para poder entender, pero de todas maneras tengamos en la mente que todo lo que son exportaciones son mercancías de salida, o en todo caso servicios. ¿Ver? Ahora, las importaciones vienen a ser todo lo contrario. Las importaciones vienen a ser bienes y servicios producidos en un país, pero que son introducidos en otro. Entonces quiere decir que mientras las exportaciones son bienes de salida, las importaciones son bienes de entrada. Entonces quiere decir que está ingresando mercadería, o en todo caso servicios, de otros países hacia el nuestro, ¿verdad? Ahora, los negocios internacionales y el comercio exterior tienen una relación. Claro, el comercio exterior está dentro de los negocios internacionales. Los negocios internacionales es mucho más amplio. En negocios internacionales había que considerar comercio exterior como procesos de exportación y de importación, y dentro de negocios internacionales tenemos lo que son las franquicias, lo que son el uso de las licencias, en todo caso otros tipos más de negocios que también son conocidos a nivel internacional. Bien, ¿qué es más importante para un país, importar o exportar? En el caso de los países que están en vías de desarrollo, lo más importante es exportar. Cuando ya son países desarrollados, lo más importante sería importar, porque verdaderamente lo que más utilizan son los recursos de otros países, y es lo que necesitan importar. Normalmente cuando son países industrializados, a veces muchos de ellos carecen ya de materia prima. Por ejemplo, como es bien sabido, China recurre mucho a las importaciones de materia prima y siempre está en constante búsqueda de nuevos facilitadores o proveedores de materias primas, porque ellos ya prácticamente han agotado la suya. Seguimos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver, otro término usado dentro de estos temas vendría a ser el término de divisa. La divisa viene a ser cualquier uso de moneda totalmente distinta a la nacional. Vamos a ver qué nos dice la diapositiva. El término utilizado en comercio internacional para describir las monedas de otros países, como por ejemplo los dólares, euros, yen. Dólares de Estados Unidos o algunos países que también la adoptan. Euros, que está comúnmente ligado a lo que es la Comunidad Europea. Los yenes y los yuanes, que pertenecen a Japón y a China respectivamente. Ahora, justo es aquí en el tema que vamos a entrar un poco más a fondo en estos breves minutos. Son la tasa de cambio y el tipo de cambio, también conocidos así, que quiere decir prácticamente el valor equivalente de la moneda nacional frente a una moneda extranjera, o llamada divisa, ¿sí?, para que te puedas acordar. El tipo de cambio está influenciado por la oferta y la demanda. Acuérdate que cuando una moneda extranjera es más escasa en un país, significa que va a aumentar su valor. Obviamente, todo lo que sea escaso aumenta su valor, y todo lo que sea abundante disminuiría su valor. En este caso, cuando baja el tipo de cambio, significa que hay exceso de moneda extranjera, ¿correcto? Avanzamos a la siguiente. Ahora, los tipos de cambio según la política monetaria de un país. Acuérdate, política monetaria tiene que ir relacionado con el tipo de cambio. Política monetaria, como también hay política económica, como hay política fiscal, como hay también otros tipos de políticas que también podríamos analizarlo. En este caso estamos viendo política de tipo monetaria y también de tipo comercial. En este caso estamos viendo que el tipo de cambio puede ser fijo, que lo establece una autoridad pertinente, como en este caso sería el Banco Central de Reserva, que es el que controla el tipo de cambio.
no nos dejemos llevar porque el banco o en la calle. En la calle se le llama el mercado paralelo de dólares. Entonces es un mercado paralelo. En este caso no tiene nada que ver el Banco Central de Reserva en cuanto a su cotización. Lo que sí entra a tallar el Banco Central de Reserva es que hace el control del tipo de cambio, porque si es que es escaso, hace entrar dinero a la calle, por decirlo así, al mercado paralelo. ¿Para qué? Para que este se nivele y entonces pueda recuperar su valor. Si fuera abundante, tendría que comprar. Todo esto lo hace el Banco Central de Reserva como medidas de estabilización. El segundo tipo de cambio es el tipo de cambio libre, en el cual prácticamente se deja a su libre albedrío y se controla mediante la oferta y la demanda, ¿verdad? Total, después tenemos la tercera, que es la de flotación sucia, en donde hay una banda cambiaria. Esto normalmente lo hace un Banco Central de Reserva, en donde fija un tope máximo y un tope mínimo, y en donde el valor puede oscilar solamente hasta un máximo y no puede bajar hasta un mínimo, pero todo el mundo puede cobrar el monto que quiera acerca de este tipo de cambio. Por ejemplo, si tenemos un tipo de cambio hasta 5, entonces por aquí puede estar a 4.99, por ahí está por a 4.98, 4.90, 4.91, pero no puede pasar de 5, ¿verdad? Como también no puede bajar de 2. Entonces son parámetros que lo puede dar un Banco Central de Reserva. Por último tenemos la flotación administrada, que quiere decir que está prácticamente siendo visto, siendo velado por lo que es el Banco Central de Reserva para poder controlar el tipo de cambio y su valor. ¿Cuál es el que se utiliza en el Perú? El tipo de cambio administrado. Acuérdate entonces, el tipo de cambio administrado es aquel que se está utilizando en el Perú. Existe un tipo de cambio fijo, si existió en el gobierno de Alan García, fue el tipo de cambio fijo en donde prácticamente se hablaba del mercado único de cambio, o también llamados dólares MUC. MUC, mercado único de cambio. Era reconocido entonces como un tipo de cambio fijo en donde el Estado, para poder hacer algunas permisiones a los exportadores, se le dio ese tipo de cambio que supuestamente era para poderlos beneficiar. Forma parte de la historia económica de Perú. Bien, ¿qué más? Vamos con el segundo tema de lo que refería a esta primera balota de repaso. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto sin mediar otras tintas. Es un impuesto aplicado a la nacionalización de los bienes provenientes del extranjero. Un arancel significa cuando importas, viene algo del extranjero, viene algo chino, viene algo de Estados Unidos y prácticamente tiene que pagar un impuesto. ¿Por qué? Porque una medida arancelaria es una medida de tope, y también de protección, porque nuestro mercado o nuestras industrias son las que también producen o pueden producir un bien similar al que está ingresando al país. Entonces, si yo tengo aquí ropa en Gamarra, ¿sí? Yo permito ingresar en mercadería china, que también es ropa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si ingresa a un menor precio, entonces estoy perjudicando a las empresas nacionales. Entonces, es por eso que le tengo que cobrar un impuesto para que este precio sea mayor. En todo caso, no atente contra la economía nacional. Justo lo que estábamos aplicando por aquí, cuando un avión arriba a un puerto aduanero, entonces aduanas inspecciona y aduanas es la que le cobra el impuesto. Para poder terminar ya, ¿qué tipos de aranceles existen? Existen el ad valorem, el específico y el compuesto. Te dejo aquí para que tú lo puedas leer, pero vamos al grano. El arancel que se adopta para el Perú es el ad valorem, o también llamado el de valor agregado. Significa que debido a unos porcentajes que vamos a observar en la parte final, estas se van a dividir según sean materias primas, según sean de repente bienes de consumo, para que éstas puedan tener un arancel distinto. Bien, ahora, ¿qué otros aranceles pueden existir? Los aranceles de tipo escalonado y también los aranceles de tipo flat. Entonces, tenemos en la idea que arancel es un impuesto que se le aplica a la importación. Ahora, ¿hay aranceles de exportación? No, aquí en el Perú los aranceles son 0, ¿verdad? Avanzamos y terminamos ya con lo último. Estamos teniendo aquí un repaso final. El arancel que se adopta en el Perú es ad valorem. Ahora, ¿qué carácter tiene este arancel? Un arancel proteccionista. Esto es un mercado proteccionista. Si no protegemos nuestro mercado, entonces quiere decir que estamos dándole plaza a que otros países se desarrollen y nosotros seguimos consumiendo este tipo de bienes. Por último, la estructura de arancelaria de aduanas quiere decir que el arancel también es conocido como un código. Son 10 códigos que utilizamos, como podemos observar ahí. En la subpartida nacional son 10 códigos, son 10 números que se le va a agregar a un determinado bien. Por ejemplo,
Zapatillas, pero las zapatillas no tienen nombre de zapatillas. Si lo buscamos en SUNAT, va a tener el nombre de calzado para deportes, o en todo caso tenis, ¿verdad? Ahora, ese número aquí en el Perú es como si fuera un número telefónico o un número de DNI que corresponde solamente a ese tipo. Ahora, si fuera café o café molido, tendría otro número. ¿Cuántos números son? 10. Esos números son los que nos ayudan a poder establecer lo que se llama el arancel al valore. ¿Cuántos valores tiene el arancel al valore? Tiene 4. Tiene el 0, el 4 y el 6 y el 11%. Son los 4 valores que va a adoptar el arancel para nuestro, digamos, cualquier tipo de mercadería que pueda ingresar a nuestro país. Entonces, jóvenes, estoy cumpliendo con ustedes lo que es el primer repaso de economía. Voy a seguir revisando qué otros temas son recurrentes con respecto a lo que me está facilitando el grupo, para poder entonces continuar con estos videos muy cortos para que ustedes puedan hacer su repaso. José Antonio Matos, entonces, muchas gracias. Comparte el video si te fue de utilidad. Dale un comentario y si tienes alguna pregunta, hazlo en las casillas que están debajo. Muchas gracias. Buenos días.